¿Cómo están chicos? Espero que vayan bien por casa. Vamos a continuar con las clases de aritmética y el día de hoy vamos a estar viendo lo relacionado a las tablas de frecuencia, pero a llenar de una forma distinta a la que hemos aprendido y también ver algunas tablas de frecuencia con valores acumulados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar desarrollando este ejercicio del nivel 1 en el cual se nos presenta esta tabla, pero de una forma incompleta. El otro detalle es que no tenemos los datos de la encuesta que se hizo para esta tabla. Solamente tenemos algunos datos que ya están fijos en la tabla. A partir de ello vamos a llenar la tabla. Entonces, para ello, lo primero que debo recordar es lo que ya estudiamos juntos antes, es decir, cómo calculo la frecuencia absoluta acumulada, cómo calculo la frecuencia relativa simple, la acumulada, y cómo lo expreso en porcentajes. Entonces, vamos a ver la frecuencia absoluta simple, es la FI, nos va a dar cuántas veces se repite cada dato. Entonces, vamos a calcular esta columna de frecuencia acumulada simple a la par que vamos a utilizar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden, la frecuencia absoluta acumulada se calcula con la suma consecutiva de la frecuencia absoluta simple. Entonces empezamos 160, acá copiamos igual 160, y para obtener el segundo dato de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, 360, deberíamos hacer este proceso, sumar 160 con este dato que no conozco, me tendría que dar como resultado 360. Por lo tanto, puedo formar una ecuación que sería así: 160 más x, que es el dato que no conozco, en este casillero en blanco, debe ser igual a 360. X entonces sería igual a 200. Este valor es el que debería ir en este casillero en blanco. Luego hago lo mismo para el siguiente dato. 360 sumado con un valor que no conozco me debe dar como resultado 500. Hago mi segunda ecuación. 360 más x es igual a 500. X sería igual 500 menos 360, que es igual a 140. Ese dato debería ir acá. Y finalmente sumamos 500 más 300, me debería dar el dato que va en este casillero en blanco, que sería 800. Hasta allí hemos terminado nuestra frecuencia absoluta, la simple y la acumulada. Luego nos están pidiendo hallar el, el valor de n, que es la cantidad de datos que estoy utilizando. Para ello puedo hacer dos cosas: sumar toda esta columna de frecuencia simple o fijarme en este último dato de frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver, estos datos deberían ser los mismos y ambos me indican el valor de n. Si sumo 160 más 200 más 140 más 300, aquí sería 0, 6 más 0, 6 más 4, 10. Llevo 1. 1 más 1, 2 más 2, 4, más 1, 5 más 3, 8. Entonces tengo que estos dos datos son iguales, fíjense, y me representa el valor de n. Hay 800 personas que han dado respuesta a las preguntas y los datos lo tenemos en esta tabla. Hasta allí ya hemos avanzado gran parte de esta tabla. Ahora vamos a llenar la siguiente columna, que sería la de la frecuencia relativa simple. Para calcular la frecuencia relativa simple, debemos recordar la fórmula. Y la fórmula nos dice que HI es igual a el dato correspondiente a frecuencia absoluta simple entre el total de datos, que sería n. Vamos a reemplazar entonces. Para HI
que correspondería al primer espacio, a este espacio, sería 160 entre el total de datos, que sería 800. Fíjense que este 160 es este dato que tengo acá. Si quisiera el segundo dato, tendría que ser 200 entre 800. El tercer dato, 140 entre 800. Y el cuarto dato, 300 entre 800. Entonces, 160 entre 800 me da como resultado 0,200. Ahora, para mi segundo dato es 200, este dato que tengo acá, entre el total, que sería 800. 200 entre 800 me da como resultado 0,250. ¿De acuerdo? El tercer dato, que sería 140 entre 800. Eso me da como resultado 0,175. Y mi cuarto dato, que sería 300 entre 800, es igual a 0,375. Ahora vuelvo a repetir, el HI, la frecuencia relativa simple, se calcula con esta fórmula, ¿de acuerdo? Y para cada caso, si quiero el primer casillero, tendría 160 el valor de FI. Si quiero el segundo casillero, sería 200 el valor de FI, y así sucesivamente. Luego, para hallar la frecuencia acumulada, tendría que hacer lo mismo que hicimos para F mayúscula I, pero con los datos en amarillo. Aquí sería entonces 200, 0,200 y tendría que sumar 0,200 más 0,250, que me da como resultado 0,450. A esto debo sumarle 1,0175 y tendría acá 0, acá sería 5, 12 y sería 625. Y si sumo 0,625 con 0,375, tengo que me da como resultado 1. Recuerden que la suma, en este caso de la frecuencia absoluta simple, debería ser 1. Luego, ¿cómo hago para expresarlo en forma de porcentaje? Tomamos, como en este caso nos indica la HI minúscula, trabajo con estos datos. A 0,200 vamos a expresarlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y eso nos da como resultado 20. ¿De acuerdo? Para expresar en porcentaje debo multiplicar 0,200 por 100 y eso es igual a 20. Ese es el resultado que tengo acá. Ahora hago lo mismo con 0,250, que me quedaría 25. Lo mismo con 0,175, que me quedaría 17,5. Aquí me quedaría así. Y con 375 me quedaría 37,5. Si sumo todos estos porcentajes, obtengo el 100%. Ahora, para expresar en porcentaje la frecuencia simple acumulada, solamente hago lo mismo, pero con esta otra columna que voy a indicar ahora. Acá. Entonces, el primer dato va a ser igual, 20%. El segundo dato sería 45%. El tercer dato sería 62,5%. Y el cuarto dato, perdón, sería el 100%. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de completar este cuadro. Una vez que hemos completado este cuadro, lo que debemos hacer es contestar las preguntas. Me dice, ¿cuántas personas se atendieron en los años 195, 203 y 204?
Ahora lo que debo ver es lo siguiente. ¿Cuántas personas se atendieron en los años 195? Este dato inicial no lo tengo, pero sí tengo 203, 2003 y 2004. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo acá. Así que voy a contestar. Vamos a obviar esto. Acá hay un error de tipeo. Vamos a obviar y vamos a contestar solo 2003 y 2004. Entonces, el total de personas que se atendieron en los años 2003 sería el total de personas. Tendríamos que fijarnos en la frecuencia acumulada, porque es el total. Sería 360. Y en el, perdón, acá, para el 2003 nos piden determinar cuántas personas se atendieron en el año 2003. Debemos fijarnos en la frecuencia absoluta simple. Por lo tanto, el 2003 hay 200 personas y en el 2004 serían 140 personas. Esos serían los datos de esta pregunta. Luego nos están diciendo en qué año se atendieron más pacientes. En el año 2005, porque en el año 2005 hubieron 300. En el año 2005. Ahora nos dicen qué porcentaje representan los que se atendieron en el 2005. ¿Qué porcentaje? Representan el 37.5%. ¿De acuerdo? Entonces venimos acá y deberíamos indicar que sería el 37.5%. Ese es el porcentaje de personas que se han atendido. Luego vamos a pasar al siguiente cuadro. ¿De acuerdo? Antes de ello, solamente para recordarles una vez más el llenado de este cuadro a partir de la información que nos da la tabla de frecuencia y luego contestar lo que se nos ha indicado. Ahora vamos a pasar a este segundo ejercicio. En este segundo ejercicio tenemos una tabla en blanco y el dato que tenemos es el conteo. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Lo hacemos de la siguiente manera. La frecuencia simple, absoluta simple, es el conteo es el mismo valor. Si se fijan en este caso, acá tengo intervalos. Estos intervalos son datos acumulados. Antes hemos trabajado solamente con datos simples. Ahora estamos trabajando con datos acumulados. Por eso está acá como intervalos y ya no tiene un solo valor. ¿De acuerdo? Entonces me dicen que los datos que van desde el 20, incluyendo el 20 porque está abierto, está cerrado, pero es abierto en 25. Quiere decir que no se debe incluir el dato 25. Me dicen que desde el 20 hasta el 25, sin considerar el 25, hubieron 8 datos, 8 personas que dieron este registro. Entonces en FI colocamos 8. Del 25 al 30 hubieron 10 personas. Del 30 al 35, 5, 10, 15, 20 personas. Del 35 al 40, 5, 10, 15, 20, 24 personas. Y acá tenemos del 40 al 45, tenemos 5, 10, 12 personas. Y el último solamente fueron 6 personas. El total de datos que yo tengo de personas debería ser 80, porque ese es el dato que me da el enunciado. Voy a verificar sumando esta columna. 8 más 10, 18. Más 20 sería 38. 38 más 24 sería 62.
más 12 sería 74, más 6 sería 80. Y eso estaría correspondiente con el dato que me dan. Así que vamos bien. Ahora calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Para ello, copiamos el 8 y comenzamos. Sumamos. 8 más 10 sería 18. 18 más 20 sería 38. 38 más 24 sería 62. 62 más 12 sería 74. Y 74 más 6 sería 80. Y estos datos deben ser iguales. Así que vamos bien. Luego vamos a calcular HI. Nuevamente, la fórmula es HI va a ser igual a FI entre el total de datos. Vamos entonces a realizar este cálculo. Para la primera columna, que sería esta, sería el primer dato de FI. Entonces sería 8 entre 80. ¿Cuánto es ese resultado? Sería igual a 0,100. Luego deberíamos 10 entre 80. 10 entre 80 es 0,125. Luego tendríamos 20 entre 80, que sería igual a 0,250. Y luego 24 entre 80, que sería igual a 0,300. El siguiente dato sería 12 entre 80, que sería igual a 0,150. Y el último dato sería 6 entre 80, que sería igual a 0,075. Bien, ahí tenemos HI y ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa acumulada. Empezamos con este dato y tendríamos que aquí es 0,100. La acumulada tendríamos que sumar y el resultado sería 0,225. Sumamos nuevamente y tendríamos 0,475. Una vez más sumamos y tendríamos 0,775. Sumamos una vez más 0, y aquí tendríamos 5, 12 y 9. Y si sumamos este último dato, tendríamos que es igual a 1,0. Y como el último dato en este caso debería ser 1, notamos que es correcto. Allí hemos terminado de llenar nuestra segunda tabla. Y ahora vamos a responder lo que se nos pide. Dice cuántas personas cuyas edades varían de 30 a 34 años, el 34 inclusive me dice, ¿ya? Incluyendo el 34, asistieron. Ahora, les decía que en esta tablita nosotros tenemos dos señales. Por ejemplo, voy a tomar la primera expresión. Me decía 20 y tengo acá una especie de corchete y luego 25. Ahora, esta señal que tengo acá, miren, este que es como un corchete, se llama como cerrado. ¿Y qué significa que sea cerrado? Que incluye al 20. ¿Ya? Se debe contar, por ejemplo, 20, 21, 22, incluyendo al 20. Y esto que tenemos en esta sección se lee como abierto, lo cual nos indica que no se incluye el 25. Es decir, acá estaríamos contando con los datos 20, 21, 22, 23 y 24, más no el 25, ya porque es abierto.
Entonces, acá me están diciendo de las edades 30 a 34 años inclusive, es decir, considerando 34 también. ¿De acuerdo? Entonces, vamos desde acá. Estaríamos en esta sección, del 30 al 34, porque recuerden acá el 35 no se incluye, ya llegaría solamente hasta el 34. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuántas personas cuyas edades varían de 30 a 34 años asistieron? ¿Cuántos subieron? 20 personas. Y esa sería mi respuesta. Luego me preguntan cuántas personas menores de 40 años asistieron. ¿Quiénes son los menores de 40? Aquellos que tienen 39, 38, hasta 0 años. ¿De acuerdo? Entonces, ese bloque estaría en esta sección. Recuerden que acá como está abierto en 40, no se incluye el 40, es decir, sería hasta el 39. Del 39, toda esta sección son los menores a 40. Entonces, ¿cuántas personas asistieron allí? Tendría que fijarme en el acumulado. Hasta allí hay 62 personas. Y esto sería mi segundo dato que corresponde a esta respuesta. Luego, ¿qué se me pregunta? ¿Qué porcentaje de los asistentes son menores de 30 años? El porcentaje de los asistentes menores a 30 años. Estaría en esta sección, menores a 30. El porcentaje que corresponde tendríamos que calcularlo a partir de la frecuencia relativa. Ahora, como me piden de aquí atrás debería ser la acumulada, que sería expresar este dato en forma de porcentaje. Lo multiplicamos por 100 solamente y tendríamos que es 22,5%. Vuelvo a repetir, para expresar en porcentaje deberíamos multiplicar este dato por 100 y me da como resultado 22,5. Y este sería el dato que iría en esta pregunta, 22,5. Luego me dice qué porcentaje de los que asistieron tienen entre 30 y 44 años inclusive. 30 y 44, a ver, sería esta sección, desde los 30 hasta los 44 inclusive, desde acá hasta acá. Me pedían averiguar qué porcentaje de los asistentes. Listo. Para saber el porcentaje, tendría que sumar ahora lo que corresponde a esta sección desde acá hasta el penúltimo dato. Entonces expreso este primer dato. Este dato lo voy a expresar en porcentaje, lo multiplico por 100 y me quedaría 25%. Luego, este segundo dato lo voy a expresar en porcentaje, me quedaría 30%. Y finalmente, este tercer dato, que multiplicándolo por 100 me quedaría 15%. Si sumo todos estos porcentajes, tengo como resultado 10, llevo 1, 7. El 70% de mis asistentes tendrían entonces edades desde los 30 a los 44. El 70%. Bien chicos, con eso hemos terminado nuestro segundo cuadro estadístico. Ahora vamos a pasar a desarrollar nuestro tercer cuadro.